A partir de este momento revisamos información económica que ocurre o que genera noticia en nuestros pueblos. Lo hacemos habitualmente diciendo la frase: decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Chile, baja producción de cobre y se abre un panorama difícil en lo económico. Además, nuevas sanciones contra Irán. Ya le vamos a contar en detalle de qué se trata. Y este es el tema de análisis: Ecuador y su relación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Honduras firmó un acuerdo con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, el tercero en su historia. Se han estado presentando análisis sobre este nuevo acuerdo, cuáles serían las posibilidades de beneficio que obtiene el país económicamente. Según explica el economista y también es exsecretario de Finanzas Noé Pino, que el acuerdo con el fondo solamente puede beneficiar a las élites de los sectores más poderosos. Los objetivos a revisarse, explica, serán fortalecer una estabilidad económica y sobre todo, aquí es importante, por el desastre financiero que está presentando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras. Además, las protestas por parte de organismos sociales han estado reflejando descontentos por las dificultades que hay, por las carencias que hay para cubrir el costo de la vida, los altos niveles de desempleo y subempleo en el país, que tocan al 60% de la población en condiciones precarias, también generan movilizaciones. Y aún así, con estos motivos que prevé el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya hay algunos puntos claros. Por ejemplo, los bancos van a definir el precio de las divisas y no va a actuar más el Banco Central de Honduras haciendo esa tarea. El 30% de captación de las divisas se quedarán en esos bancos. Se va a reestructurar este sistema eléctrico hasta el 1 de julio. Hay tiempo para sanear un déficit supuesto de cerca de $2 millones. Y si bien está claro que toda esta acción conlleva una posible privatización, el gobierno garantiza que no va a reducir sueldos ni despedir al personal. Mientras tanto, esta es la experiencia que deja en Argentina el FMI. Hernán Pablo en Twitter dice: hoy se cumple un año de la vuelta del FMI. Desde que llegó el FMI, el dólar subió 97,3% y la caída del PIB en el primer trimestre de 2019 interanual fue 5,3%. Leo que con esto se critica el FMI, pero no es otra cosa que el hit más conocido del fondo: ajuste y devaluación. Triste. El emblema de Chile está de capa caída, se encuentra por el suelo, porque Codelco, que es la empresa más importante de la nación, una de las más productoras de cobre a escala global, registró primer trimestre de 2019 su producción más baja en los últimos 10 años. De acuerdo a un informe de la Comisión Chilena del Cobre, la producción de Codelco, Corporación del Cobre, fue de 370.900 toneladas, 27% menos que en el trimestre anterior. La baja en la extracción fue consecuencia de fuertes lluvias que afectaron en esa etapa la zona norte del país, donde radican los principales enclaves mineros. Cochilco indicó que en 2018 la producción de las minas pertenecientes a Codelco, más la de estos enclaves que comparte con firmas privadas, llegó a 1,8 millones de toneladas, seguida por la anglo-australiana BHP Billiton con 1,75 millones de toneladas. La mayoría de los recursos de todos los chilenos están en manos extranjeras. BHP posee en Chile la mina La Escondida, la mayor del mundo, que produjo en el primer trimestre más de la mitad de lo aportado por todos los enclaves de Codelco juntos. Y vamos a ver, hablando de Chile, esta publicación de Nina Moreno en red social Twitter. Dicen: trabajó 4 años como presidente de la República, pero en su condición de expresidente el Estado le pagó mensualmente 9.349.851 pesos, moneda chilena. Pudo arrendar oficinas lujosas y bien ubicadas, para ello el mismo Estado le pagó mensualmente 7.522.383 pesos. Y para que pudiera movilizarse sin problemas como desempleado, recibió cada mes 1.733.296 pesos. Pero busca eliminar
el derecho a indemnización por años de servicio. Todo un panorama en la figura, en la imagen justamente del presidente de la Nación, del presidente Piñera. Además, 1 millón de jubilados de Perú viven en condiciones de indigencia y pobreza. Este sector recibe pensiones que, pese al reciente aumento que anunciara el presidente Vizcarra, apenas supera la mitad del salario mínimo vital y móvil. Cada mediodía Catalina va a la Plaza San Martín en Lima para vender a los transeúntes los platillos que ella prepara. Asegura que de ese modo puede reunir algo de dinero para sobrevivir, ya que su pensión mensual como jubilada de 290 soles, equivalentes a $86, no le alcanza. No me alcanza, tengo que pagar luz, agua, ya no me queda nada a mí. De ahí, aunque voy a comer en la mañana, me tomo una taza de té, a veces con pan, a veces sin pan, a lo que alcanza. En las 12, aunque sea una sopa de verduras, me tengo que comer, porque otra cosa no hay, no alcanza. Alrededor de 500.000 de jubilados bajo el régimen de la ley 19990 esperaban que el presidente Vizcarra cumpla con incrementar sus pensiones en al menos el valor del salario mínimo vital, que asciende a 930 soles. Sin embargo, con el anunciado aumento, las pensiones solo alcanzarán hasta 500 soles. ¿Hasta dónde nos va a basurear estas autoridades malos que no tienen siquiera compasión de la gente pobre? Están queriendo que moramos ya de una vez, ya no queremos que vivamos, porque somos carga para el gobierno. Eso no debe ser así. Es una burla tremenda porque no podemos permitir de que el gobierno se juegue con los trabajadores. Mientras el gobierno del presidente Vizcarra celebra haber aumentado los salarios a los jubilados después de 18 años, los pensionistas planifican responder a lo que ellos consideran como una burla, con movilizaciones y acciones legales en organismos internacionales. Nosotros hemos conversado en febrero de este año, el 3 de febrero, para que el gobierno otorgue una bonificación de 900 soles mensuales a los jubilados de la 1990. Hemos acordado ya con los representantes del Ministerio de Economía para que se financie con diversos fondos que hemos acordado ya, pero lamentablemente el gobierno ha hecho caso omiso a este acuerdo. Para el gremio de pensionistas es inaudito que decenas de miles de adultos mayores que entregaron sus mejores años al servicio del Estado peruano hoy se encuentren en condición de pobreza o indigencia. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Pese a las amenazas de Estados Unidos con la aplicación de la ley de Helms-Burton, la industria hotelera cubana avanza. Empresas internacionales siguen apostando e invirtiendo en la isla, desafiando las nuevas medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los empresarios siguen operando e incluso expanden su inversión en hoteles de Cuba. Recordemos que la administración Trump informó el pasado mes una larga sección inactiva de la ley Helms-Burton de 1996, que entraría en vigencia el 2 de mayo. Bajo el título tercero de esta ley, eximido por presidentes anteriores, cualquier persona cuya propiedad haya sido nacionalizada después de la Revolución Cubana de 1959, incluso si no eran ciudadanos de Estados Unidos en ese momento, pueden demandar a cualquier persona o compañía que se beneficie de sus propiedades anteriores. Medidas que buscan perjudicar a futuro las inversiones extranjeras y el turismo cubano. Sin embargo, no han logrado amilanar a empresarios que siguen viendo en la mayor de las Antillas a una buena aliada, donde manifiestan seguir invirtiendo todo lo que se refiere en materia turística. La invitación del jefe de Estado, el presidente Miguel Díaz-Canel, por supuesto, fue muy importante y una muy buena señal para todas las empresas que trabajan en Cuba, que tienen negocios en Cuba, que están interviniendo en Cuba desde hace muchos años. El encuentro empresarial ha puesto de manifiesto el interés, de nuevo, por invertir en la isla. Por lo tanto, compromiso de las empresas españolas en las inversiones en las islas y permanencia de continuar invirtiendo en estos ámbitos. No nos han aplicado ninguna ley, simplemente han amenazado con una ley. Nosotros seguiremos trabajando como si nada pasara. Buscaremos la forma legal, insisto, con lo cual nos podemos sentir un poco más protegidos, pero seguiremos trabajando exactamente igual. No tengo ningún tipo de intención
ni de irnos, ni de modificar ningún plan que tenemos en marcha. Tenemos una empresa mixta para hacer muchas habitaciones, 1.500, tenemos otros 1.400, tenemos otros compromisos también de más de 1.000 habitaciones. No va a cambiar absolutamente nada nuestro proyecto. A la vuelta vamos a ver cómo la disputa nuclear nuevamente es el axioma, el eje que usan medios de comunicación de todo el mundo para referirse a la situación de Irán y Estados Unidos. Ya les cuento más. Acabo de anunciar que aumentaré los aranceles en China y no retrocederemos hasta que China deje de engañar a nuestros trabajadores y nos robe nuestros empleos. Y eso es lo que va a pasar. De lo contrario, no tenemos que hacer negocios con ellos. Podemos hacer productos aquí mismo, si es necesario, como solíamos hacerlo. Mientras Trump sigue apuntando sus amenazas contra China, la delegación de Beijing aterriza en suelo de Estados Unidos para seguir dialogando. Hay un mecanismo de diálogo comercial que mantenían y que se vio empañado por acusaciones a China. Estados Unidos prevé, como escuchaban, elevar aranceles a productos chinos del 10 al 25% a las 12:01 am de este viernes. Y el dragón rojo salió a responderles. Aumentar la fricción comercial no sirve a los intereses de los pueblos de los países y del mundo. China lamenta profundamente esto y se verá obligada a tomar las contramedidas necesarias si Estados Unidos aplica las medidas arancelarias. Nos oponemos al aumento unilateral de los aranceles. No hay un ganador en una guerra comercial. No sirve a los intereses de China, Estados Unidos y el mundo entero. Esperamos que Estados Unidos se encuentre con China a medio camino para resolver los problemas a través del diálogo en lugar de las medidas unilaterales. Deberíamos alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo y beneficio mutuo, basado en el principio de respeto mutuo e igualdad. Mientras tanto, China está totalmente preparada. Tenemos la determinación y la capacidad de defender nuestros derechos legítimos. La Unión Europea y los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido han dicho este jueves que aún están comprometidos con el acuerdo nuclear de Irán, pero que rechazan el ultimátum dado de 60 días de Teherán. Personalmente también me preocupa mucho esta situación. Seguimos totalmente comprometidos con la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto del Acuerdo Nuclear. Es una cuestión de seguridad para nosotros y para todo el mundo. La inversión de la Unión Europea en la no proliferación sigue siendo nuestra máxima prioridad. Hasta el momento hemos visto a Irán cumplir plenamente con todos sus compromisos nucleares en virtud del acuerdo nuclear. La Agencia Internacional de Energía continuará supervisando la implementación de este compromiso relacionado con la energía nuclear y continuaremos observando el cumplimiento de Irán con respecto a su compromiso con el pacto nuclear. A través de las lentes, la evaluación que seguirá haciendo la AIE. Entonces, espero que nuestro compromiso total, el 100% para preservar este importante acuerdo, contribuya a preservarlo en el futuro. Pese a que Federica Mogherini asegura que la Unión Europea está comprometida al 100% con Irán, hay una cuestión que no se está cumpliendo y tiene que ver con lo que es meramente económico. El ultimátum iraní, notificado oficialmente a los embajadores en Teherán de los países que aún son partes en este pacto, Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, afecta principalmente a los europeos que han demostrado su incapacidad para permitir que Irán disfrute de los beneficios prometidos. Si bien desde Bruselas han prometido blindar de las sanciones de Estados Unidos a las empresas europeas que quieren hacer negocios con Irán, en la práctica estas compañías deben enfrentar obstáculos como encontrar un banco, una empresa de transporte o una aseguradora. La limitación la ponen principalmente bancos europeos que son muy reacios a trabajar con Teherán debido a las represalias de Washington. Ante el incumplimiento, Teherán ha dado un plazo de 2 meses a Londres, París, Moscú, Berlín y Beijing para sacar a los sectores petroleros y bancarios iraníes del aislamiento que le causan las sanciones estadounidenses. Y en medio de esa lucha del gobierno y del pueblo de Irán, Trump aprieta aún más la soga con la que pretende estrangular la economía persa. El departamento estadounidense ordenó este miércoles nuevas sanciones a Irán.
Lo hizo a través de un comunicado publicado en un sitio web, el de la Casa Blanca. Se anunció allí que las nuevas sanciones van dirigidas contra los sectores del acero, aluminio, cobre y hierro de Irán, que proporcionan ganancias en moneda extranjera para la economía del país, que hoy, por el asedio constante de Estados Unidos, enfrenta otra vez una severa crisis. Y mientras Trump se concentra en arremeter contra los países que le hacen pulso en el mapa geoestratégico actual, puertas adentro, la Casa Blanca tiene esta situación. Tiene diversas protestas encendidas. Miles de maestros marcharon por el centro de Portland para pedir más dinero para las escuelas de Oregon. Los maestros denuncian una baja asignación de financiamiento a estas escuelas de Oregon. Incluso los educadores señalan que hay recortes después de los recortes. Las escuelas de Oregon tienen algunos de los tamaños de clase más grandes y las tasas de graduación más bajas en Estados Unidos. Todos los años, durante los últimos 21 años escolares, han habido recortes, recortes y recortes, y pago muchas cosas en mi salón de clases, y estoy bendecida. Puedo pagarlo, pero la mayoría de mis compañeros no pueden, y es un ridículo que debamos pagar $700 al año para comprar estas cosas para nuestro salón de clases, o trabajar 15 o 20 horas adicionales por semana solo para hacer nuestro trabajo. La situación de financiamiento me afecta, porque literalmente no tengo los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de los estudiantes en mi clase. Cada año tengo más y más niños que vienen a mí con problemas sociales y emocionales, y sus habilidades son cada vez más bajas porque los maestros literalmente no tienen suficiente personal en las salas para satisfacer sus necesidades. Because teachers literally don't have enough manpower in the room to meet their needs. Y ahí tienen entonces conductores de Uber y Lyft haciendo protestas en varias ciudades estadounidenses, rechazando las condiciones de trabajo en los grandes servicios de transporte. Cientos de conductores salieron a las calles de San Francisco, mientras que en New York se sumaron también unos 10.000 conductores, todos profesionales del volante, exigiendo mejores salarios. A la vuelta de la pausa, Ecuador-FMI, una relación, vamos a ver qué tan simétrica es. Fíjense lo siguiente, en la carta de intención, voy a ese punto, en la carta de intención que Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional se establece que el país haga cambios en materia laboral en 3 ejes. Empecemos mostrando entonces qué reformas laborales presentará el gobierno. La primera es generar nuevos tipos de contratos que permitan ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral. La segunda es el incremento del periodo de prueba, que actualmente es de 3 meses. La tercera tiene que ver con la reducción de los costos de contratación y despido, lo que implicaría eliminar las indemnizaciones cuando los trabajadores renuncian voluntariamente. El 24 de abril pasado, autoridades del Frente Económico se reunieron en el Ministerio de Finanzas para analizar estos cambios e indicaron que preocupan los subempleados, que no tienen seguro social. Les preocupa supuestamente que el sector productivo no tenga las herramientas laborales para contratar más empleados en ciertas épocas. Por ejemplo, en el sector florícola, el Día de la Madre, y que puedan desvincularlos sin generar pasivos laborales. Otro tema por ajustar son las desvinculaciones en emprendimientos o empresas pequeñas, también llamados trabajadores golondrinas. Esa era la propuesta del gobierno. Vamos a ver la propuesta de los empleadores ahora y aprovecho para acotar ahí que todas esas propuestas de los trabajadores del Comité Empresarial Ecuatoriano apuntan a precarizar la fuente laboral.
En la primera propuesta, los empresarios plantean que la jornada laboral de 40 horas no sea repartida en 5 días, sino en 3 días y medio. Así, los empleados tendrán oportunidad de dedicarse a otras actividades, señaló Alarcón. Otra propuesta es que en la jornada de 40 horas a la semana se pueda incluir el sábado sin necesidad de pagar esas horas como complementarias. El Comité Empresarial Ecuatoriano plantea también que se elimine el recargo de 35% a los contratos ocasionales y eventuales. Roberto Aspiazú, director de ese gremio, explicó que en el país solo el 4% de los contratos son de estos dos tipos, lo que ha mermado la posibilidad de generar más empleo. Para Aspiazú, es esencial que vuelva a permitirse la figura de contrato a plazo fijo, que se eliminó en 2015. Con esto, los empresarios podrían contratar trabajadores en un periodo de 1 o 2 años. Para aumentar la contratación de jóvenes, una propuesta de los empresarios es incrementar el tiempo de contratación para los pasantes, que actualmente es de 6 meses. Además, coincidieron en que se debe extender el periodo de prueba en los contratos para este segmento de la población. Revisemos ahora el informe que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, INEC por la sigla, que señala que entre marzo 2018 y marzo 2019 la tasa de empleo adecuado cayó 3 puntos porcentuales, pasando del 41,1% al 37,9%. Fundamental aquí conocer qué es la tasa de empleo adecuado. Esto significa que en el último año 261.767 personas perdieron un trabajo adecuado, es decir, donde perciben un salario igual o superior al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana. Para el INEC, esta variación es significativamente estadística. Por el contrario, la tasa de desempleo no varió de forma importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los desempleados decidió emprender en cualquier tipo de actividad con tal de tener un ingreso, aunque esto signifique ganar menos del salario básico, que ronda los $394. Esto es conocido como trabajo informal. El relevamiento estadístico que citamos indica que el 78% de quienes se quedaron sin trabajo incursionó en todo tipo de tareas para generar alguna entrada de dinero, y esto lo sabe el gobierno nacional porque quien explicó estos indicadores fue Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas. Otra muestra de esta realidad es que la categoría Otro Empleo No Pleno fue la que más subió, con 1,5 puntos en un año. Más de 125.000 personas pasaron este segmento. Según el INEC, aquí están personas con empleo, pero que perciben menos del salario básico. Ellos laboran menos o más de 40 horas por semana y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar más. Indicadores petroleros a esta hora, el Brent operando a $70,20 el barril, WTI $61,88 el barril. El crudo de la OPEP está operando en $69,88. A todos, muchas gracias.